Hola a todos, vamos a hacer los problemas del tema 7, ¿de acuerdo? Los vamos a hacer, como no podemos estar en clase, pues los hacemos de manera remota y voy a intentar resolverlos como si fueran la pizarra, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver tema 7, hidrostática. Estábamos viendo presión, presión absoluta y relativa y compresibilidad de los fluidos, ¿de acuerdo? Y al final teníamos el principio de Pascal, ¿de acuerdo? Vamos a ver el problema 1. Un recipiente, fíjense en su caso también con los problemas y los resolvemos juntos, ¿de acuerdo? Tenemos un recipiente cilíndrico abierto en la parte superior, tiene como base un círculo de 1,5 metros cuadrados. Si la presión atmosférica es igual a 101 kilopascal y con el manómetro en A se ha determinado que en el fondo del tanque se tiene una presión absoluta de 150 kilopascales, ¿de acuerdo? Aquí abajo. Calcule A, la fuerza que se ejerce desde la base, sobre la base, perdón, desde el interior del recipiente. Es decir, nos están pidiendo la fuerza ejercida sobre un punto, aquí, ¿de acuerdo? Lo único que tenemos que saber es la presión y el área, que son datos que nos dan, ¿de acuerdo? Siguiente. B, la fuerza que actúa sobre la base desde fuera. Es muy sencillo, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a ver. Y C, la presión manométrica en el fondo del recipiente. Muy sencillo también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a coger una hoja, ¿de acuerdo? Vamos a ver si podemos meter esto en la cámara. Entonces, tenemos de acuerdo. Vamos a poner problema 1, ¿vale? Vamos a mover esto para acá. De acuerdo. Problema 1, tema 7. Problema 1. ¿De acuerdo? Tenemos un depósito con una base que tiene un área de 1,5 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Y nos dicen que hay unas diferencias de alturas. Acuérdense que la altura siempre le llamamos h. Y arriba tenemos una presión atmosférica, es decir, 101 kilopascales, y abajo tenemos 150 kilopascales, ¿de acuerdo? Esto es siempre presión absoluta, ¿de acuerdo? Nos están dando las presiones absolutas. Si la presión atmosférica es 101 y con el manómetro en A se ha determinado que en el fondo del tanque se tiene una presión absoluta de 150 kilopascales, calcule A la fuerza que se ejerce, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver. A. La fuerza es siempre la presión por el área. Acuérdense que presión es fuerza dividido por área, fuerza por unidad de área. La presión en el fondo sabemos que es de 150 kilopascales, ¿de acuerdo? Con lo cual, solo tenemos que multiplicar por el área, 1,5 metros cuadrados, ¿de acuerdo? Los pascales, acuérdense que es newton partido metro cuadrado, con lo cual nos van a quedar kilonewtons. Y si multiplicamos esto, nos van a dar 225 kilonewtons. B. La fuerza que actúa sobre la base desde fuera. Bueno, imagínense que el depósito está suspendido, ¿de acuerdo? No nos dicen nada, con lo cual la presión externa va a ser la atmosférica, ¿de acuerdo? La atmosférica, ¿de acuerdo? La presión hacia afuera será la presión atmosférica, que es de 101 kilopascales. La presión sobre el fondo, ¿de acuerdo? La atmosférica. Presión atmosférica, la atmósfera está presionando tanto el fluido que hay aquí como los lados del depósito, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿cuál es la fuerza?
La fuerza que soportará, pues igual, 101 kilopascales por el área, que es de 1,1 metros, 1,5 metros cuadrados. Eso me va a dar 151,5 kilonewtons. ¿De acuerdo? Y C. En C me preguntaban la presión manométrica en el fondo del recipiente. Acuérdense que la manométrica es siempre la absoluta menos la atmosférica, ¿de acuerdo? Con lo cual, la presión manométrica será igual a 150 menos los 101 kilopascales, ¿de acuerdo? Con lo cual, esos son 49 kilopascales, ¿de acuerdo? Vamos a pasar al problema 2. Vamos a ver, problema 2. Bueno. Tenemos el problema 2, ahí se puede leer. Bien. Un tanque destinado a almacenar un líquido de 8,6 kN por metro cúbico. Acuérdense que esto es el peso específico, peso por unidad de volumen. No puede soportar una presión manométrica superior a los 150 kilopascales, ¿de acuerdo? En el fondo del mismo, porque en tal caso se rompería, ¿de acuerdo? Es la presión manométrica máxima que puede soportar el tanque sin romperse. Calcule la altura h que puede permitirse que alcance el líquido sin poner en riesgo la integridad del tanque. Bueno, este es un problema bastante sencillo, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a poner nuestra hojita aquí. Bueno, voy a quitar esto de aquí para poder escribir con comodidad. Ahora tengo que mover esto aquí. Vale. Problema 2. Tenemos un tanque. Muy sencillito. Y tenemos un área, como siempre. Nos dicen que hay un líquido con un peso específico de 8,6 kilonewton por metro al cubo. ¿De acuerdo? Y nos preguntan presión máxima, ¿vale? Manométrica, ¿vale? Nos preguntan, perdón, no, nos dicen que son 150 kilopascales. Y nos preguntan altura máxima, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la altura máxima? Bueno, pues sabemos que la presión en el fondo siempre va a ser igual a la altura por el peso específico, ¿vale? Más la presión inicial en superficie. Como estamos hablando de presiones manométricas, no tenemos en cuenta la atmosférica, con lo cual arriba es 0. Con lo cual nos quedaría directamente ρ del líquido por la altura. Con lo cual, la altura será igual a los 150 kilopascales máximos entre 8,6 kilonewton por metro cúbico. ¿De acuerdo? Esta era la presión máxima que decimos que podemos tener en el fondo. Vamos a usar el cálculo con esa presión máxima y la densidad el peso específico del líquido. Esto nos va a dar la altura máxima, ¿vale? Cualquier altura inferior producirá una presión menor y el depósito no se romperá. ¿De acuerdo? Esto nos da 17,44 metros. ¿De acuerdo? Bien. Problemas sencillos de momento. Vamos a ver el problema 3. ¿De acuerdo? Problema 3. Vamos a verlo así. Problema 3. Observamos la figura 3. Vale. Un depósito tiene su nivel de agua H, ¿de acuerdo?, a 50 metros por encima de la válvula de paso. Calcula la presión manométrica que tiene que soportar la válvula cuando permanece cerrada. Bueno, esto es muy sencillo, ¿de acuerdo?
Lo vamos a poner aquí. Problema 3. Voy a intentar hacer las letras lo más grande posible para que se pueda leer bien, ¿de acuerdo? Soy consciente de que la resolución no es la ideal, pero recuerden que nos han confinado respecto a presencialidad en las aulas, nos han confinado de la noche a la mañana, o sea que estamos improvisando todos. Vamos a ver. Entonces tenemos que la presión en la válvula, ¿de acuerdo? La presión en la válvula tiene que ser igual a la altura por el peso específico del líquido. En este caso es agua, ¿vale? ¿De acuerdo? Tenemos esta altura, con lo cual la presión máxima que soportará la válvula es la altura por el peso específico del agua. El peso específico del agua casi siempre lo hacemos 10 kN por metro cúbico. Si la altura es de 50 metros, ¿de acuerdo? Multiplicaríamos directamente por 10. De todas maneras, si usamos los valores de la tabla, que es lo que deberíamos hacer en el examen, vamos a usar 9,79, ¿vale? Para ser un poquito más exactos. Si usáramos el valor de 10 nos daría 500, ¿de acuerdo? Kilopascales. Pero si usamos este valor, un poco más exacto, fíjense que nos va a dar 48,95, ¿de acuerdo? Esto será igual a 48,95 kilopascales, ¿de acuerdo? Bien, un problema muy fácil. Vamos a ver el problema 4. ¿De acuerdo? Problema 4. Vale. Problema 4. Ahora nos fijamos en la figura 3. Este es un problema muy bonito. ¿De acuerdo? Muy clásico de presiones en fluido. Esto se usa mucho. ¿De acuerdo? Problema 4. Esta figura muestra un corte transversal, ¿vale? Un corte transversal de dos tubos. Tenemos el tubo A, el tubo B. Tenemos aceite en ambos tubos, ¿de acuerdo? Pero están a diferentes presiones. Y están unidos por un tubo de menor diámetro que está aquí abajo, que está lleno de agua, parcialmente. ¿De acuerdo? Abajo hay agua. Y el agua redistribuye sus alturas, como podemos observar, dependiendo de las condiciones, ¿vale? Hidrostáticas. Si se determina que la diferencia entre los niveles de agua es H, ¿vale? Esta diferencia que es H, nos dicen que es 10 centímetros, calcular la diferencia de presión existente entre las interfaces de los dos tubos de aceite y expresar el resultado en pascales, pero también en PSI, que son... no me sale las pulgadas por inch. Bueno, no me sale ahora. No me acuerdo nada. Me sale pounds square inch, pero no es eso. Bueno, no importa. De acuerdo, problema 4. Es muy sencillo. Vamos a fijarnos en la figura 3. Tenemos dos depósitos, A y B. ¿De acuerdo? Esto viene así. ¿De acuerdo? Y tenemos agua redistribuida, como podemos observar, y hay una diferencia de altura. Y nos preguntan la diferencia de presión. Nos podrían preguntar la diferencia de presión entre A y B, ¿de acuerdo? Pero nos están preguntando la diferencia de presión entre ambos tubos en las interfaces, con lo cual nos están preguntando la diferencia de presión de aquí a aquí, ¿de acuerdo? ¿Cuál será la diferencia de presión de aquí a aquí? Muy fácil, acuérdense, si las presiones fueran iguales, ¿de acuerdo? Si las presiones fueran iguales, esto estaría nivelado, ¿vale? Si las presiones fueran iguales, esto estaría nivelado y el agua siempre estaría nivelada a la misma presión, ¿de acuerdo?
El peso de esta parte se compensa con el peso de esta parte, ¿de acuerdo? Y tenemos las mismas alturas. Aquí H sería 0. Sin embargo, si yo aumento la presión aquí, si aumentamos la presión aquí, esto se desplaza hacia abajo y esto necesariamente, aumenta la presión, esto sube. Y nos quedaría una altura nueva. ¿De acuerdo? El peso de esta nueva columna, que se ha formado aquí, va a ser la diferencia de presión de aquí a aquí. Y como hemos dicho que la presión de aquí a aquí es siempre la misma, de este punto a este punto tenemos igual presión porque la diferencia de altura es nula y podemos seguir una línea continua a través del líquido. Vamos de punto a punto y la diferencia de altura es 0, con lo cual la presión es la misma, ¿de acuerdo? Esto lo habíamos visto en clase. Si la presión de aquí a aquí es la misma, la diferencia de presión de este punto a este punto, ¿cuál es? O lo que es lo mismo, la diferencia de presión de este punto a este es la misma que la de este a este, con lo cual la presión, la diferencia de presión, vamos a escribirlo aquí en azul, ¿vale? La diferencia de presión va a ser 0,1 metros por la densidad del agua, perdón, por el peso específico del agua, que aproximadamente podemos suponer que son 10, ¿de acuerdo? Kilonewton por metro cúbico. Con lo cual esto nos va a dar 1 kilopascal. ¿De acuerdo? 1 kilopascal. Y nos lo piden en pascales. Bueno, son 1000 pascales. 1 kilopascal. Y nos lo piden en PSI. Bueno, esto es muy fácil. Si nos lo piden en PSI, nos podemos acordar que vamos a poner delta de presión es 1 kilopascal. Y ahora lo que vamos a hacer es dividir por kilopascales, que son 6,89, creo que eran, aproximadamente kilopascales. Eso es 1 PSI. Fíjense ustedes que los kilopascales abajo se van con los kilopascales arriba, ¿vale? Y me queda PSI, con lo cual me queda 1 partido 6,89 PSI. Y eso es más o menos igual a 0,145 PSI. ¿De acuerdo? Aquí está. Problema 4 terminado. Vamos a pasar al problema 5. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Problema 5. Problema 5. La presión manométrica, 2,81 metros, por encima del fondo de un tanque lleno de un cierto líquido, ¿vale? Es de 64,94 kilopascales, mientras que en el fondo otro manómetro mide 87. Calcula el peso específico del líquido y di, según los datos que aparecen en la tabla de propiedades de los líquidos, de qué líquido podría tratarse. De acuerdo, entonces vamos a colocar esto un poco mejor. Tenemos, este es un problema sencillito. De acuerdo, tenemos problema 5. De acuerdo, tenemos un depósito, tenemos presión manométrica arriba, es de 64,94 kilopascales. Tenemos una altura, ¿vale?, de 2,81 metros. Y aquí abajo tenemos una presión de 87,53 kilopascales. ¿Cuál es la densidad del líquido? Bueno, muy sencillo. La densidad del líquido multiplicada, perdón, repito, siempre me equivoco.
peso específico del líquido. El peso específico multiplicado por la altura me da la diferencia de presión entre estos dos puntos, ¿verdad? Presiones manométricas es 0 arriba, porque está en la atmósfera, se le resta presión atmosférica, con lo cual la diferencia de presión es igual a los 87,53 menos los 64,94 kilopascales, y esto será igual a peso específico por altura, con lo cual el peso específico, ¿de acuerdo?, es diferencia de presión entre la altura. Y esto, si lo calculan, les va a dar aproximadamente 8,04 kilonewton metro cúbico. ¿A qué coincide esto? ¿Con qué coincide esto? Si nos fijamos... ¿Con qué coincide esto si nos fijamos en la tabla de líquidos? Parafina, ¿de acuerdo? Esto sería parafina. ¿Ok? Bien, vamos a pasar al problema 6. Problema 6. Aquí. Tenemos, vamos a ver si lo podemos poner aquí. Bien. De acuerdo. Yo les pido disculpas si no se ve bien, ¿eh? Ya lo vamos a intentar mejorar próximamente. Lo vamos a intentar mejorar. Pero si escuchan mi voz, podrán ir entendiendo lo que escribo y escuchando lo que escribo. De acuerdo. Problema 6. Un tanque abierto contiene una capa de aceite, SAE 30, otra de agua de mar y al fondo una capa de líquido desconocido, X. Si la presión atmosférica es igual a 102 kilopascales, ¿de acuerdo? Es la presión atmosférica aquí. Y la presión absoluta en el fondo del tanque es de 231. Recordemos, la absoluta sería la manométrica, que es la debida a todas estas columnas, más la atmosférica. Calcular el peso específico del líquido y la presión manométrica en el fondo del tanque. Otro problema sencillito, si nos atenemos a la teoría que ya nos deberíamos saber de memoria. ¿De acuerdo? Tenemos que la presión el cambio de presión, ¿de acuerdo?, serán los 231 kilopascales menos los 102 kilopascales, esos son 129 kilopascales. ¿De acuerdo? Vamos a intentar mover esto un poco más para acá. Ahí, vale. 129 kilopascales, ¿de acuerdo? Y entonces nos están preguntando, en el problema 6, nos están preguntando el peso específico del líquido X. Bueno, de acuerdo. Sabemos que la diferencia de presión es igual a 1,5 metros por el peso específico del aceite SAE 30, ¿vale?, más 2,5 metros, ¿de acuerdo?, por el peso específico del agua de mar, ¿vale?, más los 3 metros, ¿de acuerdo?, por el peso específico de la sustancia X. Y eso es igual a 129 kilopascales. ¿De acuerdo? Con lo cual, conozco esto y conozco esto. Quiero despejar la ρx, que es el peso específico. Vale, con lo cual lo único que tengo que hacer es paso todo esto para acá y todo lo que me queda a este lado lo divido por 3 y me va a dar el peso específico, ¿de acuerdo? Esto implica que el peso específico será igual, lo voy a escribir en un color más oscuro para que se vea bien, peso específico de la sustancia X. Y ustedes preguntarán, profe, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Bueno, está en la tabla, ¿de acuerdo? Está en la tabla. El peso específico del agua de mar son 10,08 y el peso específico de la SAE 30 8,71, ¿de acuerdo? Con lo cual, el ρ específico va a quedar 129 menos
1,5 por 8.71 menos 2,5 por 10.08 dividido por 3, y eso me va a dar más o menos 30.245 kilonewton por metro cúbico. ¿De acuerdo? Y la parte B, ¿de acuerdo? Parte B, me preguntan la presión manométrica en el fondo del tanque. Bueno, pues si hemos estado todo el rato calculando con presiones absolutas, la manométrica no será más que la presión del fondo absoluta, ¿verdad? La manométrica va a ser la absoluta menos la atmosférica, que son 101 kilopascal. En este caso eran, perdón, 102. En este problema nos decían que eran 102, una presión ligeramente mayor. Con lo cual tenemos los 231 menos los 102, eso es igual a 129 kilopascales. ¿De acuerdo? Vale. Que no, fíjense que es la misma presión, es igual a la diferencia de presión, como era lógico. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver problema 7. ¿De acuerdo? Problema 7. ¿De acuerdo? Voy a intentar marcarme aquí hasta dónde llega esto. Esto es como en la pizarra. Esto llega hasta aquí. Vale. Problema 7. Y esto lo subimos para arriba. Vale. Problema 7. Nos fijamos en la figura 5. ¿Vale? Problema 7. En la figura 5. De acuerdo. En el punto A tenemos una presión atmosférica de 101 kilopascales. ¿De acuerdo? Vamos a bajar aquí. Aquí. Vale. En el punto A, vamos a ver esto un poquito para acá. No, un poquito para acá. Aquí. En el punto A, que es este punto de aquí, tenemos una presión atmosférica de 101 kilopascales. ¿De acuerdo? Presión atmosférica. Determinar las cotas, es decir, las alturas de los niveles A, F, G, H, J, K, es decir, los niveles H, A, F, G, H, J y K, ¿de acuerdo? Las alturas referidas al fondo del tanque, y después calcular presiones absolutas en los puntos B, C, D y E, ¿de acuerdo? B, C, D, aquí abajo, y E de España, aquí, ¿de acuerdo? Y después B, la presión manométrica en E. Bueno, de acuerdo. Fíjense bien en este dibujo, ¿vale? Lo vamos a resolver. Y es muy sencillito de resolver, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelve? Vamos a poner esto otra vez como estaba. Aquí. Si ustedes se fijan en el dibujo, primero de todo vamos a ver las cotas, que son, es decir, las alturas, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan, van a ver que la altura A son 1,6 metros, la altura F son 2,4 metros, la altura G son 0,9, la altura H 0,8, la altura J 1 metro y la altura K 1,8 metros. Estas alturas las vamos a necesitar porque vamos a estar midiendo diferencias de presión, ¿de acuerdo? Fijémonos también en la tabla,
¿de acuerdo? Necesitamos los pesos específicos, ¿de acuerdo? Tenemos el peso específico del SAE 10, que es el aceite que figura en la figura, ¿de acuerdo? Es 8,52 kilonewton partido por metro cúbico, ¿de acuerdo? El peso específico del agua del mar es 10,08, ¿de acuerdo? Voy a omitir las unidades porque son siempre las mismas. En el caso de la gasolina son 7,05 y en el caso de la parafina tenemos 8,03. ¿De acuerdo? Y ahora podemos hacer los cálculos. Veamos. La presión en B, ¿vale? Siempre va a ser, si se fijan en el diagrama, en la figura, igual a la presión en J. Y eso es igual a la presión en D menos 1 metro por el peso específico del agua del mar. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 101 más 0,8 peso específico del aceite, SAE 10, menos 0,2 peso específico del agua del mar. ¿De acuerdo? Después veremos cómo resolvemos esto, ¿vale? Vamos a ver peso D, la presión en D. La presión en D será igual a, si se fijan bien, a la presión en A más 0,8 metros por el peso específico del aceite, SAE 10, más los 0,8 metros por el peso específico del agua del mar. ¿De acuerdo? Con lo cual eso es igual a, si lo calculan, será 101 más 0,8 por la suma de los pesos específicos. Esto me va a dar más o menos 115,88 kilopascales. ¿Vale? Y este de aquí me va a dar, también lo puedo calcular, 105,8 kilopascales. ¿De acuerdo? Tenemos PB y PD. ¿Vale? Este es PD y este es PB. ¿De acuerdo? Ahora vamos a solventar PC. PC será igual a PB más 1,8 metros por la parafina, peso específico en la parafina. ¿De acuerdo? Y eso es igual a 120,25 kilopascales. ¿De acuerdo? PC es PB más 1,8 metros por la densidad de la parafina. ¿De acuerdo? Solventado también, o resuelto, ya tenemos PC. Y vamos a ver PE. ¿De acuerdo? PE. ¿De acuerdo? PE va a ser igual a la presión en D menos 0,9 metros, peso específico del agua del mar, menos los 1,5 metros del peso específico de la gasolina. ¿Cuánto nos da eso? 115,88 menos 0,9 por los 10,08 menos 1,5 por los 7,05. Eso me va a dar 96,23 kilopascales. ¿De acuerdo? Tenemos las presiones, ya tenemos las presiones en B, en D y en C y en E, que es lo que nos piden. Y nos piden también la presión manométrica en E. Bueno, la presión manométrica en E no es más que esta presión de aquí, 96,23, menos la atmosférica.
¿De acuerdo? Estas son presiones absolutas. Si le restamos la atmosférica, nos quedamos con la manométrica. ¿Y cuánto nos va a dar? ¿Cuánto dará? Bueno, la presión B, la presión manométrica en E será igual a la 96.23 menos 101. Es decir, negativa. 4.77 kilopascales. Bien, problema 7 terminado. Vamos a ver problema 8. ¿De acuerdo? Tenemos un líquido, aquí está, problema 8, ¿de acuerdo? Un líquido ocupa un volumen de 1000 centímetros cúbicos cuando se comprime a 1 meganewton por metro cuadrado, a una presión de 1 meganewton por metro cuadrado. ¿De acuerdo? A esta presión, el líquido ocupa ese volumen. Si se reduce a 995 centímetros cúbicos de volumen, cuando aumenta la presión, aumentamos la presión, ¿de acuerdo? Y al aumentar la presión, el líquido disminuye su volumen. Hay que aumentar a 2 meganewton, hay que multiplicar por 2 la presión. ¿Observan? Calcular el módulo de compresibilidad. Bueno, esto es muy sencillo. ¿De acuerdo? Tenemos P8. ¿De acuerdo? A ver cómo hago para que esto salga en la cámara. Aquí. Vale. Problema 8. Tenemos un volumen inicial V1 de 1000 metros cúbicos. ¿Vale? Este volumen ocurre a una presión de 1 meganewton por metro cuadrado, es decir, 1 megapascal. ¿De acuerdo? Y nos dicen que tenemos otro volumen posible, que es de 995 metros cúbicos, y este ocurre a otra presión mayor. ¿De acuerdo? Que es de 2 megapascales. Bueno, ¿cómo era la definición del módulo de compresibilidad? El módulo de compresibilidad era K, ¿de acuerdo? Era siempre menos V y la presión, el cambio de presión necesario partido por el cambio de volumen observado. ¿De acuerdo? Siempre negativo, porque cuando uno aumenta presión, volumen disminuye, ¿vale? Van en sentidos opuestos. Con lo cual, ¿cuál era el volumen inicial? El volumen inicial, antes del experimento, digamos, son 1000 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a multiplicar por esta división. Aumento de presión, 1 meganewton o cambio de presión. Pues el cambio de presión ha sido positivo porque hemos aumentado, ¿vale? Hemos aumentado 1 megapascal. Y cambio de volumen, negativo, ¿vale? Porque ha cambiado 5 metros cúbicos. Con lo cual, esto me da 1000 entre 5, que son 200 megapascales. ¿De acuerdo? 200 megapascales. Ese es el peso específico. ¿De acuerdo? Problema 9. Vamos a mover esto para acá. Problema 9. El problema 9 dice, el módulo de compresibilidad del agua es de 2,2 gigapascales. Módulo de compresibilidad del agua es de 2,2 gigapascales, ¿de acuerdo? ¿Qué presión es necesario aplicar para reducir el volumen del agua 6%? Bueno, recuerden, el cambio de presión, si miramos el problema anterior, ¿vale? Si nos fijamos en la fórmula importante, que es que el módulo de compresibilidad es siempre cambio de presión partido por volumen multiplicado por cambio de presión partido por cambio de volumen o derivada de la presión respecto al volumen respecto al volumen
y en negativo, ¿de acuerdo? Con lo cual, el cambio en la presión siempre va a ser menos 1 partido por volumen, delta V por K, ¿de acuerdo? O lo que es lo mismo. Y queda más bonito. El cambio de presión es menos delta de V partido por V. Fíjense que la fracción entre cuánto cambia algo dividido por la magnitud de lo que cambia, eso es la definición de porcentaje. ¿Vale? Venga, ingenieros. El porcentaje de algo, ¿cuánto es? Pues hay que dividir por el total, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cambió relativo al volumen total? Esto es el porcentaje, ¿de acuerdo? Multiplicado por K. Pues esto nos piden, en el problema nos dicen, presión necesaria a aplicar para reducir el volumen del agua un 6%. Pues ponemos, ¿cuánto es un 6%? Pues un 6%, en reducir un 6% sería negativo 0.06, ¿de acuerdo? Fíjense que un 1% es una parte cada 100, con lo cual es 0.01, porque tienes 1 y 2 decimales involucrados, ¿de acuerdo? Y negativo porque el delta de V es negativo, ¿de acuerdo? Y multiplico por 2.2, que es el módulo de compresibilidad. Fíjense que en todo material normalmente al aumentar la presión el volumen va a disminuir, este delta de V va a ser negativo y este menos con menos me va a dar un más. Entonces me va a dar un cambio de presión positiva, ¿de acuerdo? Un cambio de presión positiva, ¿de cuánto? De 0.06 por 2.2, esos son 132 megapascales, ¿de acuerdo? Es decir, 0.132 gigapascales, 0.132 gigapascales es 10 a la 9 y al pasar a 10 a la 6 multiplicamos por 1000, ¿de acuerdo? Bien, vamos a pasar al problema 10. Estoy intentando practicar a escribir más grande de lo que yo suelo escribir para que lo puedan ver mejor, ¿vale? Y ya les pido disculpas de nuevo. De acuerdo, problema 10. Figura 6. ¿Vale? Tenemos un sistema hidráulico para levantar objetos muy pesados, ¿de acuerdo? Principio de Pascal. Presión. Bueno, ahora lo vamos a ver. Y tenemos dos pistones cilíndricos, A y B, haciendo una fuerza de 100 newtons aquí. Recuerden que estamos haciendo una palanca sobre este punto, ¿de acuerdo? O sea que en definitiva esto lo que sufre es un par de fuerzas, un momento de fuerzas aquí. Y recuerden que ese momento de fuerza, si yo cambio la distancia, si yo disminuyo la distancia, corresponde a una fuerza mayor. Con lo cual, la fuerza equivalente que produce el mismo par en este punto, será, si la calculo equivalente en este punto, va a ser mayor, porque la distancia es mucho menor. Me están diciendo que haciendo una fuerza de 100 newtons en el extremo de la palanca, se consigue aplicar una fuerza de 600 newtons sobre el pistón, ¿de acuerdo? Es decir, disminuyendo esta distancia de aquí, ¿de acuerdo? La fuerza es muchísimo mayor, ¿vale? Nos ahorran todo este cálculo, nos lo podrían haber pedido, ¿de acuerdo? Y se lo estoy explicando cómo se hace. No hay más que recordar que una fuerza produce un par de fuerzas sobre este punto, ¿de acuerdo? Y si quiero saber la fuerza equivalente en este punto, ¿de acuerdo? La fuerza que produciría el mismo par, pues sabiendo el par aquí, que es el producto de la fuerza por la distancia, pues si la distancia es menor, la fuerza va a ser mayor. ¿De acuerdo? En este caso 6 veces mayor, nos dicen que es de 600 newtons. Suponiendo que los pistones se encuentran a la misma altura y que no hay rezamiento y que el peso del pistón B es despreciable, calcular el peso de la masa M que puede soportar el pistón B en estas condiciones. Bueno, esto es muy sencillo. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tenemos
Esto aquí. Tenemos, nos preguntan la masa, es decir, el peso, perdón, el peso m, que sería la masa por la gravedad, ¿de acuerdo? El weight, W, perdón. Con lo cual nos dicen que tenemos una fuerza en A de 600 newtons, ¿de acuerdo? ¿Cuánto será la fuerza en B? Bueno, la fuerza en B es muy fácil. Siempre va a ser A igual a, ¿se acuerdan? Fuerza en A multiplicado por el área del pistón en B dividido por el área del pistón en A, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Recuerden que la condición es que las presiones, la presión aquí y la presión aquí van a ser la misma. Presión es fuerza partido por área, con lo cual 600 newtons entre área A, entre comillas, tiene que ser igual a fuerza aquí entre área B, fuerza B, ¿de acuerdo? Con lo cual la fuerza B es igual a fuerza A por el cociente de área, lo que es lo mismo. La fuerza, la presión en A tiene que ser igual a la presión en B. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? La presión en A tiene que ser igual a la presión en B, es decir, la fuerza partida por el área en A tiene que ser igual a la fuerza partida por el área en B. ¿De acuerdo? Con lo cual, si yo quiero saber, esto es fuerza en A y esto es fuerza en B, con lo cual si yo quiero saber la fuerza en B, me queda fuerza A por área de B multiplicando dividido por su propia área en su pistón. ¿De acuerdo? Volvemos aquí. Bueno, pues esto es muy fácil de calcular. La fuerza en B será igual a 600 newtons pi. ¿Cuáles son las áreas de los pistones? Pi r cuadrado, ¿verdad? Áreas de un pistón es pi por el radio cuadrado. Pi por el radio. El radio es el diámetro entre 2. Con lo cual me va a quedar diámetro de 20 centímetros, es decir, 20 centímetros entre 2 al cuadrado. Y abajo diámetro de 3 centímetros entre 2 al cuadrado. Y ustedes dirán, profe, pero se ha equivocado porque está poniendo centímetros y hay que poner metros. Bueno, como voy a hacer un cociente, voy a ver una relación. Las unidades aquí da igual. Me puedo permitir el lujo de no cambiar de unidades. Y me puedo permitir el lujo de no calcular nada de todo esto. ¿Por qué? Porque hago la división y el pi se va con el pi, ¿de acuerdo? Y el cuadrado del medio, el cuadrado del 1 medio, se va con el cuadrado del 1 medio. Y esto va a quedar 600 por 20 entre 3 al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, 600 por 400 entre 3 por 3, 9. ¿Vale? Y esto es igual a 26.6 periódico kilonewtons. ¿De acuerdo? Con lo cual, presión máxima, 26.6 kilonewtons. Peso máximo, bueno, pues el peso máximo será, el peso siempre es, esto es fuerza, ¿de acuerdo? Este es el peso, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que nos están preguntando por si este es el peso, que es una fuerza, pues lo que queremos saber ahora es la masa máxima, ¿de acuerdo? Con lo cual, me he equivocado aquí de nuevo, tengo un poco de lío. Aquí la masa máxima será el peso, que es mg, ¿vale? 26.6 kilonewtons, dividido por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esto van a ser 2.721 kilogramos. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver el problema 10. Perdón, el problema 11. ¿Vale? A ver.
Okay, this is the English problem. Some people will be very happy with this. Okay. Problem 11, figure 7. A closed tank contains seawater under pressure. Okay, we have seawater here. Okay, under pressure. Okay, the pressure gauge. The pressure gauge is what reads the pressure. Okay, in Spanish they say manómetro. Reads 45 kilopascal. Assuming a standard atmospheric pressure outside the tank, determine A, the gauge pressure at the bottom of the tank, okay, here, and B, the height H of the liquid column that will rise in the vertical tube, H. Okay, so we have, let's see this problem in detail. Okay, so we have problem 11, and we are going to solve this in English. Why the hell the teacher or the professor is talking in English? Well, this is a big fraction of classes that we have to do in English, and this is for you. Okay, this is so you are supposed to learn a little bit of English and get used to it. Okay, so we have problem 11. Let's see, we have this container. Okay, it's a closed container. So we have our closed container. Okay, it's closed. Closed means cerrado. Un contenedor cerrado. Okay, closed container. And we have the base. We have the base here. By the way, congratulations to those who came to the last part of the video. Enhorabuena a aquellos que han llegado a esta parte del video y no se han aburrido antes, and they didn't get bored before. Okay, so we have the container, and then we have a part of the container here which can put water outside. Okay, this goes vertical. Sorry for my bad drawing skills. Okay, and here we have a pressure gauge, okay, which is reading the manometric pressure. Okay, here, and then we have water. So we have C here. Okay, I'm going to call this A here. I'm going to call this C, okay, because we have in the base pressure B, okay, and we have water here, okay. All right, so we have 1.4 meters here, okay, and we have 1 meter here, okay. And here, of course, there will be a little bit of water. And this is D, let's call this D, and D will be at atmospheric pressure, okay? Okay, atmospheric pressure here. So, let's calculate this. Very easy. Pressure in A. Pressure in A, it's 45 kilopascal. Okay? Now, pressure in B. Okay, pressure in B is going to be pressure here plus H by the specific weight of this liquid. Okay, very easy, because this is a gas and all the pressure is the same, so pressure here is equal to pressure here, so we will have pressure down here in pressure B will be 45 kilopascal, okay, plus H, and this is what kind of water is this? Seawater, okay? Seawater. Seawater is in Spanish agua de mar. So we put AM, agua de mar, seawater, okay? So we have this, and this will give, if you look at the values, the H is 1.4, agua de mar is 10.08, so we get 59.112 kilopascal. Okay, now this is easy. Pressure B. Okay, now pressure C. Okay, pressure in C is going to be 45 kilopascal plus 1 meter times
the specific weight of seawater. It's only 1 meter difference, okay? Only 1 meter, very easy. This is 55.08 kilopascal, okay? Now they ask, okay, so pressure in D. Pressure in D in the manometric pressure is 0 because it's never the absolute. It's the absolute minus the atmospheric. So here it's going to be 0, okay? So 0. And pressure in D is equal to this height, okay? H, this height, okay? The column, this column. Let's call it in another way. Pressure D, okay? Pressure here, it's always going to be pressure here, down here, pressure C, minus, because we are going up, minus the equivalent pressure drop from here to here. So pressure drop from here to here is H times the specific weight of agua de mar. Okay, so seawater. So H, well, H is going to be, if we take this, we put it to this left side, we get plus H specific weight. So we have H equal to PC divided by specific weight of seawater. And this is 5.46 meters. Okay, 5.646 meters. Okay, and with this we have end chapter 7. Okay, have a nice weekend, everybody.